Habíamos hablado hace unas 3 semanas sobre un reinicio a veces total, que necesitamos el plan ganador, Dios y el plan ganador, que cuando algo realmente me importa en la vida, yo voy a hacer un plan, voy a pedir sabiduría, cuando algo realmente me importa. Y el resumen de ese último mensaje fue que tenemos que tener un plan espiritual, un plan de restauración y un plan de transformación. Pero quiero hacer una continuidad de eso. Siempre a la mitad de las cosas algo puede suceder. Siempre a la mitad de la vida, a la mitad de la década, a la mitad de un emprendimiento, a la mitad de una decisión, algo puede suceder. Y generalmente es cuando nos desanimamos porque empezamos con un proyecto, le pusimos todo el entusiasmo, un cambio en la vida, una transformación aún en lo matrimonial, y nos pusimos de acuerdo en la relación con los hijos y cuántas cosas de la vida, y de repente lo que creíamos que era una decisión que habíamos tomado, que nos llevó hasta lágrimas, hasta oración, pedir consejos, sentarnos a algo, ¡brum!, como que se trunca. Como que parecería que uno dice, ¿qué pasa? Siento que estoy en un momento donde me estoy deteniendo. Lo bueno es que como iglesia nos reunimos frecuentemente y mayormente cada domingo, porque yo necesito y todos necesitamos de la oración de los unos por los otros. Recién cuando Licia oraba y nos hizo orar unos por otros, digo, qué importante, ¿no? Esa oración, aún tal vez te tocó un desconocido al lado, porque si es alguien que conoces o es un familiar, lo tenías, pero tal vez no. Pero qué importante eso. El título del mensaje es Kilómetro 30, el título de hoy. Cuando el cuerpo dice no y Dios dice sí. La pregunta es, ¿por qué Kilómetro 30? Hay una canción de folclore, puede ser, o un grupo, alguno me tire letra, no que se llame Kilómetro 30, pero algo parecido. ¿Es argentino eso? Es correntino. Bueno, esto es Kilómetro 30. Pero tiene una aplicación. Chamamé. ¿Y la querés cantar, Lili? ¿Te la acordás la letra? No, la conozco, que es un chamamé, kilómetro 11. ¿Pero así se llama la canción o el grupo? Ok, ¿y usted la sabe cantar? Ya sería un bombazo, ¿no? Si tenemos a alguien que nos cante un chamamé en vivo y en directo, ya yo apago el micrófono, apagamos las luces y nos vamos, ¿no? Pero Kilómetro 30, cuando el cuerpo dice no y Dios dice sí. Y te voy a contar por qué, porque para mí es muy importante para que puedas entender claramente cuál es el mensaje que quiero dejarte en esta mañana. Generalmente los que corren una maratón cuentan en esos 42 kilómetros que van a correr esa maratón, que el kilómetro 30 de los 42 kilómetros aproximado, algunos dicen un poquito antes, otros van a decir unos kilómetros después, pero para redondear es el kilómetro 30 en una maratón donde van a correr, se van a encontrar en un punto crítico que muchos lo experimentan y lo llaman el muro. El famoso muro. Los que son deportistas, y muchos o algunos de los que están presentes son profesionales, saben de lo que les estoy hablando. Es un momento donde el cuerpo, estás corriendo esa maratón, estás atravesando más o menos el kilómetro 30, un poquito más, un poquito menos, y el cuerpo empieza a decir no. Los músculos se empiezan a entumecer. Tu mente empieza a decir, ya está, no podés seguir más. No te está respondiendo el cuerpo. Empezás de alguna manera a detener. Y es en la carrera o en una maratón donde la mayor cantidad de personas que se va a detener lo van a hacer. ¿Qué sucede técnicamente en ese momento? Dicen los especialistas que se empiezan a agotar las reservas de glucógeno. ¿Qué son las reservas de glucógeno? El componente o el combustible para los músculos. Empieza a terminar el combustible, agotaste todo el combustible y entonces
el músculo necesita seguir teniendo combustible y empieza a depender de las grasas. Ese cambio entre glucógeno y grasas se produce un agotamiento muscular, una duda, un trance ahí medio difícil, que la persona que está corriendo está pensando que ya se le acabaron todas las energías. Y en realidad tiene que primero tener un conocimiento previo que eso le va a pasar, saber que va a transicionar ese momento, pero también acordarse de las palabras de su entrenador, que ese no es el fin de la carrera. Que tenga en cuenta que aunque todos los parámetros le están indicando que los músculos no responden, que la mente no responde, que está el cansancio, él tuvo el debido, por supuesto puede pasar algo mayor que eso, pero estoy hablando en términos generales, que él tuvo el debido entrenamiento, la debida alimentación y el conocimiento necesario para poder terminar sus últimos 10 o 12 kilómetros. Pero la mayoría no logra atravesar ese momento, aún sabiendo lo que su entrenador le dijo. Pero hay otros que están en ese momento, en el kilómetro 30, en ese famoso muro, y pueden tener victoria y siguen porque recuerdan cuál era el plan. Pudieron trabajar en el plan antes. Pudieron saber que su meta iba a ser al finalizar los 42 kilómetros. Que transitando este momento les iba a pasar y qué tienen que hacer. Cómo tienen que respirar. En qué deben pensar. Qué palabras deben memorizar de quien los estuvo entrenando. Y recuerdan el plan y siguen y siguen y siguen corriendo. Y son los que de alguna manera terminan la carrera. Quiero que vayamos a la vida. Quiero que vayamos a nuestros kilómetros 30. Los que pensamos que vamos a poder y de golpe nos damos cuenta que no pudimos. O hago una pregunta a la inversa. ¿Cuántos en algún momento, en diferentes situaciones de tu vida, pensaste que ya no podías? Te enfrentaste a un muro, pero algo sucedió que lo pudiste avanzar y pudiste tener victoria. Y en ese momento sentías exactamente lo mismo. Un gran agotamiento, un gran acorralamiento, no tener una respuesta inmediata para la situación, pero pudiste o te deprimías y te hundías o salías adelante y pudiste salir adelante. Aunque todos los músculos hayan agotado, aunque toda tu mente esté dudando, a mitad de todo plan siempre suceden cosas. Siempre suceden cosas. Todos, como recién mencionaba, tenemos un kilómetro 30. Ese momento que creías que no podías, pero pudiste. Muchos pueden dar testimonio. Yo podría dar testimonio de estar muchas veces parado frente al muro, frente al kilómetro 30, frente al saber que no iba a poder y pude. Cuando se trató de formar tu familia, y costó. Y por momentos te enfrentaste a un muro donde dijiste, ya no sé qué hacer, qué decir, qué pensar o cómo cambiar. Cuando se trató de tu trabajo, cuando se trató de resolver tus conflictos interiores, cuando se trató de dar respuesta a tu fe, cuando se trató de que tu fe, que la tenías bien aprendida y que habías tenido un encuentro con Dios, ahora entraba en conflicto y ahora entraba en crisis porque algo estaba ocurriendo, un muro. Donde tenías el plan, donde tenías la respuesta, donde tenías a Jesús, donde habías tenido victorias, pero pudiste. Y esos que han logrado pasar se dan cuenta hoy que es Jesús triunfando sobre el carácter. Un carácter que se fortalece, un carácter que se afirma. Dice Santiago capítulo 1 en el versículo 2, 3 y 4. Hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diferentes pruebas. Si yo me quedo con este texto digo, bueno, gracias. O sea, yo tengo pruebas, paso problemas y me tengo que considerar dichoso. Perdón. ¿Alguien se siente así cuando pasa por pruebas? O sea, alguien dice, Señor, gracias por las enfermedades. Ay, que me duela más, que me duela más, que me duela más. Tengo un problema en la pierna, no me la pueden amputar, quiero sufrir.
Gracias, Señor, por todo el desastre en mi familia. Gracias, Señor, porque tengo destruido todo el hogar. Nadie puede decir gracias por las pruebas. Entonces, ¿por qué Santiago dice, hermanos míos, considérense muy dichosos cuando estén pasando por diferentes pruebas? Pues ya saben que la prueba de su fe produce constancia. No es que estamos celebrando la derrota, estamos celebrando, sino que la prueba va a llegar y si vos querés desarrollar constancia, la vas a necesitar. Es un arma, es una necesidad, es algo que necesitamos para poder crecer. Produce constancia y la constancia nos debe llevar a feliz término. La obra, para que sean perfectos e íntegros, sin que le falte nada. Te lo voy a traducir de otra manera. Esto significa que son las pruebas que logramos que se conviertan en fe madura. ¿Cómo yo puedo desarrollar una fe madura? De acuerdo a lo que pasaste en las pruebas. La prueba no solamente es un problema. Te lo voy a traducir de esta manera. Todos fuimos, la mayoría, al colegio. Teníamos los exámenes. ¿Cómo le llamábamos si no le llamamos exámenes? Las pruebas. Tenemos prueba. ¿Y qué era? Era una prueba. ¿De qué? De cuánto habías aprendido, de cuánto habías estudiado, de cuánto habías leído, de cuánto habías entendido. Entonces el profesor no es que te quiere llevar a un momento de hacerte sufrir y que te saques un 4, un 3 y entonces tenés que estudiar en el verano. No, simplemente es, si yo te enseño, necesito el feedback, necesito la devolución de saber de que tengo que tener la constancia de que vos aprendiste. O porque vos fuiste un mal alumno o porque yo fui un mal maestro. Hay una regla más o menos ahí que habla de que cuando falla el grupo más del 60% ya no es la culpa del enseñado, sino del que enseña. Pero no la tomen tan así porque después se van a poner de acuerdo en el grado y no va a estudiar ninguno y van a decir el que falla es el profesor. Pero es una prueba, es una manera de generar constancia, es una manera de que esa constancia nos lleve a un feliz término, fe madura. Todos tenemos 1,30 kilómetros y gracias a los kilómetros 30 de nuestra vida podemos decir, estamos madurando en la fe. No llegamos a la perfección. Filipenses nos dice que esa perfección siempre tendrá un nuevo desarrollo, un nuevo crecimiento, que es hasta cuando Cristo venga. Pero sí voy creciendo. Y por lo menos debería saber que si conozco a Dios hace 3, 6, 12 años y estoy igual que hace 12 años o estoy peor, entonces hay algo que todavía no ha madurado. Nehemías y su pueblo también llegaron a una mitad. Dios tenía un plan y ellos solo veían escombros. Qué loco, ¿no? Qué increíble. Dios tenía un plan. El volver a su tierra, el volver a la conquista, el volver a recuperar una ciudad incendiada, destruida de casi 100 años atrás. Ahora la están recuperando, Dios tiene un plan y ellos dicen, muchos son los escombros. O sea, no podían ver. Estaban parados frente al muro, estaban parados frente al kilómetro 30, estaban parados cuando el cuerpo dice que no y Dios dice que sí. Estar parado cuando yo humanamente ya no veo nada y tengo que saber cómo es el próximo paso que voy a seguir. Y el relato lo encontramos en Nehemías capítulo 4, en el versículo 10. Como si eso fuera poco, los de Judá comenzaron a quejarse y decían, los cargadores están muy cansados y todavía quedan muchos escombros para botar, jamás podremos reconstruir la muralla. Mientras tanto, nuestros enemigos estaban planeando caer sobre nosotros y matarnos para poner fin a nuestro trabajo. Acá es cuando se desencuentran el deseo y la voluntad. El famoso quiero, pero no puedo. Son muchos los escombros. No vamos a poder. Los cargadores están muy cansados. Quedan muchos escombros por quitar. Nuestros enemigos están planeando. O sea, no había nada concreto. Todo era quiero, pero no puedo. Hoy se habla mucho de este tema y tenemos mucha información. Y esto para estos próximos minutos quiero buscar en la palabra lo que hoy es un tema muy actual.
hoy está muy informado todo lo que tiene que ver con la salud mental. Está muy informado acerca de qué es una depresión, cómo combatirla o cómo enfrentarla y a la función de un especialista. Y se habla justamente de que a veces uno en la ignorancia, en el deseo de querer ayudar a alguien que está en una situación así, lo quiere animar desde el lado de decir, pero mirá, vos podés, y como arengándolo. Y no es una cuestión de arengar, sino es una cuestión de que está el querer y no poder. O sea, sí, yo entiendo que tengo que estar bien, pero es como si alguien te hubiese enganchado una cadena gruesa en la espalda, te hubiese clavado con un ancla en el piso y vos decís, quiero. O sea, no tenés. Ese ancla es voluntad. No tengo la fuerza, no tengo el mecanismo. Y hoy se habla mucho, habrás visto algún video, te habrás informado. Digo hoy porque tenemos la posibilidad de la comunicación. No a todos les va a pasar lo mismo. No todos se enfrentan situaciones de la misma manera, pero sí ocurre muchas veces eso. Se desencuentra el deseo y la voluntad. Quiero, pero no puedo. Te encontrás en una situación de la familia, sabés cómo lo deberías resolver, pero hay algo que te impide. Y entonces recurrimos. Pero muchos años antes, y esto es una cuestión de épocas y de tiempos que me gustaría que podamos siempre buscar el equilibrio, y de este lado lo que te voy a compartir es la parte espiritual y la parte de la palabra de Dios. Porque podría detenerme en este punto, invitar a especialistas, profesionales, psicólogos, y que podrían explicar 10 veces mejor lo que yo estoy tratando de explicarte en palabras en boca de un pastor. Pero lo que quiero decirte es que Pablo ya hablaba de una situación similar. Y acá es el punto de equilibrio que tenemos que nosotros tener en cuenta. Pararnos en ese lugar y sobreinformarnos puede ser muy peligroso. Por eso necesitar la palabra justa. Pero Pablo en un momento, en Romanos capítulo 7, va a hablar de aquello que no quiero, eso hago. A la inversa. Ya no puedo dominar lo que no quiero que suceda. Y lo dice claramente en el versículo 19 del capítulo 7. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. O sea, a ver, ¿cómo? No hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Entonces no lo hagas. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Síganme. Pablo está hablando de la naturaleza del ser humano. Pablo dice, por la ley, por el conocimiento de la ley, yo sé que cruzar un semáforo en rojo está mal. ¿Ok? Si a vos una ley no te dice, no te enseña eso, vos cruzarías un semáforo en rojo, porque no sabes que hay una ley que te prohíbe cruzar un semáforo en rojo porque es para evitar un choque con el que viene de tu derecha o de tu izquierda o doble tránsito. Entonces las leyes no son imposiciones, algunas por supuesto están mal redactadas, mal hechas, sino que tienen que ver con información, tienen que ver con conocimiento. Uno sabe por la ley acerca de la codicia y entiende ese sentimiento de lo que es la codicia porque una ley me lo explicó. O sea, me lo explicó en el sentido de decir, está mal, no es bueno, no es correcto. Pablo dice, yo tengo información. Yo quiero el bien, pero se para en este costado y dice, pero aquello que no quiero, eso hago. Está hablando totalmente de que él no puede controlar la naturaleza de entre el bien y el pecado. Y todos nosotros no solamente luchamos con la salud física, la salud mental, el entender cuando hay un ancla que está frenando el poder hacer, sino que la Biblia se toma, y Pablo se toma el trabajo de explicar que en esta naturaleza el hombre entiende cuál es su bien, sabe cuál es la solución, pero aquello que no quiero hace porque dentro hay una naturaleza que es la naturaleza del pecado. Y él está luchando contra eso. Y él lo dice en estas palabras para mí magistrales, aquello que no quiero, eso hago.
Ese es muchas veces nuestro kilómetro 30 espiritual. Te vas a enfrentar, nos vamos a enfrentar muchas veces en una pared que no sabemos cómo avanzar, que nos sentimos paralizados porque estamos luchando con que conocemos lo correcto que tenemos que hacer, pero nuestra naturaleza pecaminosa nos está invitando a hacer aquello que no queremos. Y entonces o condenamos nuestras vidas o nos anulamos y de alguna manera revoleamos todo y nos apartamos, o seguimos buscando y en un momento vamos a ver de tantas enseñanzas cuál es la respuesta de Pablo hacia esa situación, cuál es la respuesta de Jesús hacia esa situación. Pero miren, en esto cuando yo hablo de las épocas, de los cambios, sí, alguna vez lo he dicho, que 30 años atrás cuando ibas a la iglesia cualquier cuestión que te pase era del diablo. Estoy resfriado, ora más hermano. Pero estoy resfriado, tomé frío, salí desabrigado anoche y el diablo te tentó. Todo le encontramos la vuelta. O sea, pero uno tenía un problema, estoy triste, reprendé. Y uno dice, pero no está mal. Vos podés orar por un cáncer, podés orar por una gripe, podés orar por cualquier enfermedad mientras estás haciendo algo por esa enfermedad. Vas orando y estás esperando el milagro. Lo mismo ocurre de esta manera. Mientras estás haciendo algo, está ocurriendo algo. Era un extremo. Todo era un reduccionismo a no sabes qué decir, no sabes cómo abordarlo, los pastores no sabían cómo aconsejarlo, los hermanos no tenían información, entonces todos los problemas eran reprender al diablo. Pero nos hemos ahora pasado, ¿vieron como siempre hablamos de lo pendular? Al otro lado. Y ahora entonces todo es un tema del alma. Y todo lo que nos pasa es un tema del alma. Y todas las aflicciones que pasás es un tema del alma. Atento. Pablo está diciendo, no es todo un tema del alma. Hay momentos que son temas que estás luchando contra tu vieja naturaleza. Que aquello que no quiero, eso hago. Y tiene que ver con el pecado que tengo que prevalecer y tengo que crecer y tengo que buscar las formas para poder acercarme a Dios. Están los testimonios donde uno no puede mostrar cero vulnerabilidad y todo tiene que ser cuánta gran obra de Dios en mí, y todos los que nos tenemos que subir acá arriba tenemos que ser absolutos conquistadores donde todo lo que nos hemos enfrentado en la vida lo hemos destruido. Y así eran las predicaciones que yo escuché toda mi vida. Todos titanes. Ahora nos pasamos para el otro lado. Todo vulnerabilidad. Yo soy una piltrafa, soy el gusano de Jacob, soy el microbio del gusano de Jacob. Y uno dice, pará, ¿animás o desanimás a la gente? Y no, pero no nos mostremos irreales. Estoy totalmente de acuerdo. Lo que yo quiero decir es que tenemos grandes conquistas, pero también tenemos grandes luchas. Es que vivimos grandes situaciones difíciles, pero también vivimos grandes victorias. Y lo que quiero decirte es que tenemos un Dios de poder por encima de las conquistas y por encima de las luchas. Hay un gran Dios de poder que tiene siempre la última palabra. Hay un gran Dios de poder que es el que cierra y pone el punto final al capítulo y al libro de nuestras vidas. Hay un gran Dios de poder que es el que determina todo lo que va a suceder, y es el que cuando uno le abre el corazón, todo lo que sucede termina ayudándonos a bien. Entonces, acá nos encontramos con esa situación del pueblo con Nehemías. Tan cansados, tan frustrados, están derrotados. Pero voy a salir rápido de eso, porque si no nos alcanza el tiempo. ¿Estaban a la mitad? Sí, exactamente. Dice que estaban a la mitad de la obra. Podría decir, en realidad estaban en el día 23. Por poquito, no están en el ejemplo. El kilómetro 30. Están parados frente al muro. Y Nehemías no iba a permitir al pueblo detenerse. Iglesia, no vamos a permitir que ninguno se detenga. Vamos a resolver esta situación. Y en oración y congregados en su poder. Dice Nehemías 4:15, nuestros enemigos dejaron de estorbarnos cuando supieron que estábamos al tanto de todo y de que Dios había desbaratado sus planes. Entonces nosotros regresamos a nuestros trabajos en la muralla.
quiero que tengamos 3 oraciones y 3 acciones concretas en este día. Y presta mucha atención, porque ahora te estoy diciendo qué hacemos o qué harán los que están parados en el kilómetro 30. Los que dicen, mi mente no me da solución, mi músculo no responde, no tengo memoria de las buenas cosas, lo único que estoy haciendo es siento que todo ya se terminó. Renova tus fuerzas en Jesús, decidí mantener la esperanza y volvé a la fuente. Renova tus fuerzas en Jesús, Filipenses 4:13, este versículo hiper conocido para muchos. Todo, o sea, no lo puedo con Cristo, lo puedo en Cristo. Estamos en Él y a través de Él, para poder hacerlo fácil, a través de su fuerza, cuando estamos en Él, podemos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Renovar las fuerzas. ¿En quién? En Jesús. Poder levantarnos y decir, Señor, hoy quiero renovar las fuerzas en vos. Hoy quiero renovar, hoy estoy parado frente a esa muralla. Quiero renovar las fuerzas. Este versículo que habrás leído o escuchado o cantado, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, todo lo puedo en Cristo. ¿Qué significa? Que con Él sí. Y con Él podemos, y en la oración en el nombre de Jesús podemos, y para eso nos unimos como congregación, y para eso salimos un domingo en nuestra casa. Yo creo que igual que vos podríamos tener planes para un día como hoy. Un buen asado, una reunión familiar, una visita a un lugar, un parque. Algunos hacen una escapadita si no están de vacaciones. Y decidiste levantarte más temprano, decidiste planear el día, porque primero, ante todo, querés con tu familia o con tu matrimonio venir a congregarte. Es muy importante. Entonces ni vos ni yo queremos desperdiciar ese día. Justamente, miren la pavada, la tontera, ¿no? Pero yo ayer oraba y lo charlaba con Liz y digo, va a parecer una tontería lo que te voy a decir, pero quiero mañana disfrutar el domingo. Quiero disfrutarlo, o sea, quiero disfrutarlo con mis hermanos. Y uno dice, ¿y que nunca lo disfrutás? Sí, pero necesitaba expresarlo. Necesitaba decírselo. Necesitaba quererlo más. Necesitaba tenerlo más presente en mi oración. El saber que cientos de personas vienen un domingo y yo no sé en qué situación estás. Algunos pueden decir, bueno, yo no estoy en ningún muro, no estoy en el kilómetro 30, no me interesa la maratón, no corro. Como no corro, no me canso. No tengo pareja, entonces no tengo problema con las relaciones. ¿Vieron como esa canción, no? Como no opino, no me equivoco. Y hay otros que dicen, yo estoy desesperado. Cualquier cosa que vos me puedas decir o cualquier cosa que pueda suceder, yo la quiero. Jesús. Decidí mantener la esperanza. Romanos capítulo 12, versículo 12. Alégrense en la esperanza. Muestren paciencia en el sufrimiento. Perseveren en la oración. Ahí está la clave. ¿Querés cambiar la queja por esperanza? ¿Querés cambiar kilómetro 30 por esperanza? Persistí. No hay secreto, no hay novedad. Persistí en la oración. En el nombre de Jesús estamos reunidos y persisto en la oración. Y sigo batallando la lucha como la de Pablo, que él dice, aquello que no quiero, eso hago. La lucha contra un ancla que no te deja adelantar. Haré lo que tenga que hacer, iré a donde tengo que ir, pero hoy estoy en la iglesia diciendo, Señor, yo sé que voy a cambiar la situación, la queja por la esperanza, y voy a persistir en la oración. Y en el nombre de Jesús, la Biblia nos dice que su poder se manifiesta en medio de la alabanza de su pueblo. Y tercero, volvé a la fuente. Santiago 4:8, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. ¿Sentís que te alejaste? Volvé a su presencia. ¿Qué dice la palabra? Él está cerca. No, pero yo siento que me alejé. Sí, vos te alejaste, Dios no se movió un centímetro. Pero yo lo siento, Dios lejos. Dios está acá y yo estaba acá, debajo de su presencia. Y a veces siento que Dios se alejó. No, Dios sigue estando acá.
¿Y qué pasó? Yo me alejé. Acérquense y Él se acercará a ustedes. Estamos en el lugar para que esas dos cosas suceden. Su presencia en medio de su iglesia. Su presencia abrazándonos con todo su amor y con todas sus fuerzas. Y nosotros abriendo nuestros brazos como un bebé que va corriendo a ver a su papá y que lo encuentra después de una jornada de 8 horas que no lo vio. Y va corriendo y sale a la puerta, ¿no? Corriendo a la puerta cuando escucha el ruido de la llave. Desesperado para poder abrazar a su papá o a su mamá, que vienen de una gran jornada, una larga jornada de trabajo. Entonces, iglesia, yo tengo una pregunta. ¿En qué área te sentís en el kilómetro 30? Porque vamos a romper el muro en lo que sea. ¿Es un tema de voluntad o es un tema de pecado? ¿En qué situación decís aquello que no quiero, eso hago y no lo quiero hacer más? Y estoy luchando contra esa vieja naturaleza que quiere, aunque lo sé, destruirme un poco más. Yo me quiero levantar en esta hora. Quiero persistir en la oración. Quiero unirme al Señor. Hay tentaciones que te están comiendo. Hay tentaciones que te están ganando la batalla. Estás en el kilómetro 30 espiritual. Y aquello que no quiero, eso hago. En el nombre de Jesús oramos los unos por los otros. Hermanos, yo no es la solución total, simplista, reduccionista. Pero es lo que a mí me enseñaron y es para lo que estamos acá en este lugar. Estamos en este lugar para decir lo que la Biblia declara. Y dice la palabra que su unción pudre el yugo, o sea, rompe la esclavitud, hace nueva todas las cosas, y lo que era difícil se hace fácil, lo que era imposible se hace posible, porque Dios es un Dios de milagros, y yo creo en ese Dios de milagros. Yo lo creo con todo mi corazón. Si el muro es voluntad, como le decimos a los enfermos cuando oramos, seguí yendo al médico. Y el testimonio más grande va a ser cuando el médico te haga el último estudio y te diga: ¿para qué venís? No tenés más nada, no vuelvas. Y ahí vamos a decir: gloria a Dios, Dios lo hizo. Sigamos orando. Pero si se trata de una situación como la de Pablo, aquello que no quiero, eso hago, vamos a orar. Y vamos a entregar a Dios aquello que nos está frenando. ¿Cuántos quieren eso para sus vidas? Ponete de pie, pongámonos todos de pie, por favor.